Hola, hoy les mostraré el tema de sólidos de revolución. También lo vas a encontrar como cuerpo de revolución o figuras geométricas. Definamos qué es un cuerpo de revolución. Nos dice que es aquel que se origina al girar una figura plana alrededor de un eje. Aquí les muestro que si sobre este eje coloco un rectángulo y lo hago girar, sobre ese eje vamos a formar un cilindro. ¿Qué pasa si en lugar de un rectángulo coloco un triángulo rectángulo y lo hago girar? Entonces obtendré un cono. Y así nos las podemos pasar colocando figuras sobre el eje, hacerla girar y vas a formar cuerpos de revolución, diversos cuerpos de revolución. Los cuerpos geométricos que aquí vamos a trabajar es el prisma, el cilindro, el cono y la esfera. Aquí te voy a mostrar, su definición, su figura, cómo calcular el área lateral y total y el volumen de cada una de ellas. A grandes rasgos, pues un prisma tendrá bases iguales y paralelas que están determinadas por una altura. Las bases pueden ser triangulares, cuadriláteras, pentagonales, hexagonales y así sucesivamente. ¿Cómo voy a calcular su área lateral? Pues multiplicando el perímetro de la base por la altura. Su área total, perímetro de la base por la altura más 2 veces el área de la base. Todo esto pues es para calcular material que se requiere para construir dicha figura. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene mi prisma? Pues lo calculo multiplicando el área de la base por la altura. Ahora vamos con el cilindro. El cilindro si no va a cambiar, solo requiere que su base sea circular y una determinada altura. ¿Cómo voy a calcular su área lateral? 2pi por radio por altura. Su área total, 2pi por radio por altura, más 2pi por radio al cuadrado. Ese es el material que se requiere para construir un cilindro con radio R y altura H. ¿Qué capacidad de almacenamiento tendría un cilindro con esas condiciones? Pues tendríamos que realizar volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Un cono. El cono tiene como datos radio, que es la base circular, y una altura, que es h, y una diagonal, que es generatriz. Si observas, tienes un triángulo rectángulo. ¿Sí? No olvides que en algún momento, si nada más conoces 2 datos de ellos, puedes calcular el tercero. ¿Cómo? Haciendo uso del teorema de Pitágoras. Eso no lo vayas a olvidar. ¿Cómo voy a calcular su área lateral? Pues multiplicando pi por radio por generatriz. Esta es la generatriz. El área total, pi por radio por generatriz, más pi por radio al cuadrado. Aquí se incluye el área de la base y todo el área que está en forma de cono. Su capacidad de almacenamiento de un cono pues no es más que el volumen y se realiza multiplicando pi por radio al cuadrado por altura y lo que me dé lo divido entre 3. Por último, la esfera. La esfera es un círculo que se hace girar sobre un eje y obtienes la esfera. Lo puedes observar en diversas presentaciones, como una pelota, por ejemplo. Aquí solo va a tener área total. ¿Cómo puedo determinar toda esta superficie alrededor de él para todo el lado? Pues realizando la multiplicación. Área total es igual a 4pi por radio al cuadrado. Su capacidad de almacenamiento lo puedo determinar como volumen igual a 4pi por radio al cubo sobre 3. Veamos algunos ejemplos
que aquí te voy a presentar. Número 1. ¿Qué espacio ocupa un rollo de papel que tiene un radio de 6 centímetros en su base y tiene una altura de 10 centímetros? Un rollo de papel puedo observar que es de forma cilíndrica. Por lo tanto, su base es un círculo de radio 6 y tiene una altura de. Si me piden qué espacio ocupa, me está refiriendo al volumen. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Sustituimos. Volumen es igual a pi por 6 centímetros al cuadrado por la altura, que son 10 centímetros. Si multiplico 6 centímetros al cuadrado me da 36, multiplicado por pi por 10, entonces me va a quedar en total, que da 1131 centímetros cúbicos. Y aquí se puede concluir que el rollo de papel ocupa un espacio de 1131 centímetros cúbicos. Te muestro un segundo ejemplo. ¿Cuánto material se requiere para forrar un regalo que tiene de base rectangular de 15 por 21 centímetros y una altura de 32 centímetros? Si a mí me piden cuánto material requiere para forrar, entonces me están pidiendo un área total. Entonces, tengo como datos la base, que es un rectángulo, que necesito su área, aquí está, que sería 15 por 21, me da 315. También necesito el perímetro de la base, que es 2, que como es un rectángulo, 2 por A más 2 por B, 2 por 15 más 2 por 21, que nos dará 30 más 42, y en total nos da 72 centímetros, y la altura del prisma, porque en realidad lo que se forma aquí es un prisma. ¿Cómo calculo el área total? Pues sustituyendo aquí los datos, área total es igual al perímetro de la base, que tenemos que vale 72 centímetros, por la altura, que vale 10 centímetros, más 2 veces el área de su base. El área de su base son 315 centímetros al cuadrado. Si multiplicamos 72 por 10 nos da 720 centímetros cuadrados, más 630 centímetros cuadrados, que se obtiene al multiplicar 315 por 2. Si sumamos esos dos datos nos da que el área total es de 1350 centímetros al cuadrado. ¿Qué nos preguntaba el problema? Que ¿cuánto material se requiere? Pues se requiere de 1350 centímetros cuadrados de material para envolver dicho regalo. Por último, les planteo un problema número 3. Dice, ¿qué cantidad de helado se requiere en un cono que tiene de 5 centímetros de diámetro y una altura de 11 centímetros y sobre él se coloca una semibola con la misma base del cono? Pues tenemos base, es un círculo de radio 2.5 porque es la mitad del diámetro, y tenemos una altura de 11 centímetros. Pues podemos ver que es un cono. Para un cono y capacidad o qué cantidad requiere, pues nos refiere a un volumen. Aquí está su fórmula: volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3, y como arriba es una semibola, entonces es una semiesfera, por así decirlo. Pero para eso requiero volumen de una esfera, que es 4pi por radio al cubo sobre 3. Y cuando yo calcule el volumen, lo único que tendré que hacer es dividirlo entre 2, porque es la mitad lo que nos está pidiendo que va a ir encima. Entonces, al calcular los dos volúmenes, al final los tendré que sumar para saber cuánta cantidad se requiere colocar en dicho cono. Vamos a sustituir. Calculamos el volumen del cono. Nos dice que es pi por 2.5 al cuadrado por la altura, que es 11 entre 3, y nos da esta multiplicación
216 sobre 3 y nos da 72 centímetros cúbicos. Ese es el volumen o la capacidad de almacenamiento que tiene solo el cono, pero dice que sobre él se coloca una semibola. Por lo tanto vamos a calcular. Volumen es igual a 4pi por 2.5 al cubo, que es el radio de la semibola, entre 3. Al multiplicar en la parte superior nos queda que es 196.3 entre 3 y nos da 65.4. Vamos a calcular la capacidad o el volumen que ocupa todo el cono con la semibola y me va a dar 72 más 65.4 sobre 2 porque es una semibola. Al sumarlo me va a dar 104.7 centímetros cúbicos. Por lo tanto, se requiere de 104.7 centímetros cúbicos de helado que en el cono con la semibola en la parte superior. Gracias. Espero que este tutorial les sea de mucha ayuda.